Con respecto a la columna vertebral, tenemos que saber que la columna vertebral soporta el peso del cuerpo, nos mantiene rígidos en una posición de pie y está formada por la superposición de vértebras. Esta superposición de vértebras está segmentada, ¿sí? Se pueden clasificar según en dónde se encuentren. Entonces podemos decir que tenemos las primeras 7 vértebras, que acá están representadas de color, este color medio rosadito, ¿sí? Son las vértebras cervicales. Cervicales significa que están a la altura del cuello. Esas 7 vértebras tienen nombre propio, las dos primeras. La primera se llama atlas, la segunda se llama axis, y después tienen el nombre que sería C1 y C2 por cervical 1 y cervical 2, y las otras son C3, C4, C5, C6 y C7, hasta la cervical número 7. Por dentro de todo lo que sería la columna vertebral pasa la médula espinal, que no hay que confundirse médula espinal con médula ósea. Médula ósea es la que está dentro de todos los huesos, que forma las células de la sangre, glóbulos blancos, glóbulos rojos y plaquetas. En cambio, la médula espinal es la que pasa por dentro de la columna, donde van los nervios y la información motora, sensitiva y la regulación del funcionamiento de todos los órganos de nuestro cuerpo. Entonces, las primeras 7 son las vértebras cervicales que están a la altura del cuello. Luego tenemos las vértebras dorsales o torácicas, que están representadas acá de color verde, ¿sí? Estas vértebras dorsales o torácicas son el número de 12 y se numeran de T1 hasta T12. Torácica 1, 2, 3, 4, 5 hasta la número 12, las cuales van a articular con las costillas a su vez van a articular con el esternón y entre el esternón adelante, las costillas y la columna por detrás se va a cerrar lo que es la caja torácica, la cual va a alojar dentro a los pulmones y al corazón, principalmente entre otros órganos. Entonces tenemos las 7 cervicales a la altura del cuello, las 12 dorsales o torácicas a la altura del tórax y a la altura de la región lumbar, en la parte de atrás y en la parte anterior a la altura del abdomen, ¿sí? Donde no tenemos huesos, tenemos las vértebras lumbares. Las vértebras lumbares son el número de 5, que se las llama de L1 hasta L5, ¿sí? Y terminan estas vértebras unidas a los huesos que forman la pelvis, que en este caso sería el sacro y el coxis. Entonces, para repetir, tenemos 7 vértebras cervicales a la altura del cuello, 12 vértebras dorsales a la altura del tórax, 5 vértebras lumbares a la altura de la región lumbar y después, formando parte de la pelvis, pero también de la columna, el sacro y el coxis. Ya vamos a hablar más detalladamente cada uno de ellos, pero el sacro es un único hueso formado por la fusión de 5 vértebras sacras, que esto ocurre en la vida intrauterina, pero cada una de estas es una vértebra sacra. En total vemos las 5. Esta es la columna vista de adelante y esta es la columna vista de atrás. Y por último tenemos el coxis, que está formado por la unión de 3 a 5 vértebras coxígeas. Algunas personas tienen 3 vértebras coxígeas que forman el coxis, otras tienen 4 y otras tienen 5. También están fusionadas entre sí, formando un único hueso que es el coxis. Entonces acá tenemos la vista anterior de la columna vertebral y acá tenemos la vista posterior, vista desde atrás con el sacro y el coxis. Sacro y coxis forman parte de la pelvis. Si ven, las vértebras van aumentando de tamaño a medida que vamos descendiendo en la columna vertebral porque cada vez tienen que soportar mayor peso. También, para destacar e ir terminando con este video, vemos que la columna es exactamente derecha o perfectamente derecha en situación normal, vista desde adelante o en su cara anterior. En su cara posterior la columna es también derecha, pero si la ponemos de perfil, la columna tiene curvaturas normales, ¿sí? A nivel del cuello, piense que esta persona está mirando hacia allá, como está apuntando mi lápiz. Acá estaría la nariz de la persona, ¿sí? La boca y acá estaría la nuca. Entonces a nivel del cuello tiene una pequeña curva que es convexa hacia adelante. Esto es convexo. Sí, mirando de acá esto es convexo. Esta curva se llama lordosis cervical. Normal, es una curvatura normal, una lordosis cervical. Después la curvatura cambia y se hace al revés. Miren cómo acá cambia, se hace cóncavo hacia adelante. Esta curvatura se llama sifosis dorsal. Y luego la curvatura vuelve a cambiar y se vuelve a hacer como la primera. Esto a nivel lumbar se llama lordosis lumbar. Entonces, vista de perfil, las curvaturas normales que tiene la columna son lordosis cervical,
sífosis dorsal, lordosis lumbar, y después está el sacro, que ya tiene una curvatura propia, y el coxis, que forman acá la cavidad que sería la pelvis, o que va a ser posteriormente la pelvis. Ahora, si nosotros vemos, acá tenemos las curvaturas como hablábamos, la lordosis cervical, sifosis dorsal, lordosis lumbar, esto es lo normal visto de perfil. Pero como dijimos, visto de frente o de adelante o de atrás, como sea, la columna tiene que ser derecha. Cuando hay una desviación lateral de la columna, se llama escoliosis. ¿Sí? Esa escoliosis es leve, pero podemos tener escoliosis mucho más severas. Miren acá como la columna, esta es una radiografía en donde estamos viendo a la persona de espalda, tendríamos que tener una línea derecha a la columna. Fíjense cómo la columna se desvía hacia el costado y después vuelve a la línea media y termina cayendo, articulándose con el sacro, formando la pelvis. Esto sería una escoliosis, que es la desviación lateral de la columna vertebral.